Ahorra de verdad con el súper descuento semanal de L&R Comercial. Las ofertas más cómodas buscadas, búsquelas cada semana y llévese su artículo con el mejor crédito. Ofertas como esta en pantalla, las que les vamos a mostrar. Danilux, estufa 20 pulgadas, 7,495 pesos. Estufa Continental 30 pulgadas por tan solo 12,995. Todas con un año de garantía y transporte totalmente gratis a su puerta. Aprovecha el súper descuento semanal de L&R Comercial, donde todos califican. Bien, señores, vamos a... ¿Está el ingeniero Cuello? El ingeniero Cuello está con nosotros. El ingeniero Cuello tiene posiblemente una agenda, y yo no quisiera cambiársela, pero educación, salud, vivienda, transporte y comida son los elementos básicos con que nos manejamos todos los días. Yo quisiera que José Israel se concentre en educación, salud y vivienda y dejemos el transporte y la comida porque es más complejo y tiene mucho que ver con lo individual, con la función del Estado en esas tres áreas: vivienda, salud y educación. Buenos días, José Israel. Buenos días a todos, buenos días, Julito. Mira, el problema de educación, salud y vivienda para todos no es solo una responsabilidad del Estado, es una responsabilidad de la sociedad que hay que asumir. Naturalmente, en un país de escaso desarrollo en algunos aspectos, el Estado carga más y debe cargar más porque dispone de más recursos. Vimos cómo de alguna manera se solicitó, se impuso una asignación económica enorme a la educación de 4% del PIB, no del presupuesto, sino del Producto Interno Bruto del país, lo cual ha dado lugar a cierto dispendio en muchos aspectos. Primero fue la construcción de escuelas, que era necesaria, pero que se desarrolló con el criterio de la rifa. Y la rifa no siempre selecciona a los mejores, selecciona a los más suertudos. Y eso dio lugar a una cantidad de pequeñas estafas que suman mucho dinero. De gente que nunca entregó nunca entregó completa la obra o que la dejó abandonada y que el Estado no le dio seguimiento en las distintas instancias. Pero eso no implica que el esfuerzo haya sido malo necesariamente. Fue malo el recurso de asignación de esos enormes contingentes de dinero que estaban disponibles para la educación en su conjunto y que se concentraron en la construcción de edificios. Pero cuando uno piensa que pollos, puercos, cerdos, vacas merecen mejor cuidado en la salud y en la habitación que el ser humano, uno piensa que la cosa no está bien. El ser humano es el primer elemento de la sociedad. Se puede decir, aquellos son cosas productivas. O sea, tú crías cerdos y ganas dinero. No, pero también si crías individuos, también la sociedad se desarrolla. El hombre es necesario para la producción y el trabajo y necesita educación y necesita salud y necesita vivienda. La vivienda garantiza la salud. Una parte considerable de la contaminación de la pandemia que vive el mundo obedece al hacinamiento habitacional. La cultura, si se quiere, dominicana, porque nadie la inoculó, sino la necesidad de 4 gente en una cama, se ha transmitido a la vida del dominicano en Nueva York y en el extranjero en general, y se ha propagado entre otros que no tenían esos hábitos de vida. De manera que estamos generando una manera de vivir que no es correcta, que además no es justa.
Cada quien necesita su habitación, su espacio donde descansar, porque tiene que tener también su espacio donde trabajar, su espacio donde educarse y el auxilio de la salud imprescindible. Si eso se le da a los puercos, si eso se le da a las vacas, si eso se le da a los cerdos, con más razón dárselo al hombre. El gobierno ha puesto interés en el problema de la vivienda y ha trazado un plan de 64.000 viviendas por año, o por el primer año, 62.000 familias, que involucran a 310 o 320.000 personas. Vienen muchos primos de una vez, aparecen unos cuñados, una cosa que complementan. Bien, hay varios ensayos para eso. Uno de los más auspiciosos fue el de la Asociación de Ahorro y Préstamo. Se crearon a raíz de la muerte de Trujillo y tuvieron un éxito prácticamente inmediato. Tal fue el éxito en la captación de recursos que no se pudo compensar con la habilidad de la colocación de los mismos. Se captó más recursos de lo que el sistema podía colocar o facilitó en un determinado sentido y deformó la vida de las asociaciones de ahorros, porque se convirtieron en captadores de recursos que con depositarlos en los bancos garantizaban la rentabilidad de la operación financiera, pero se alejaban de la meta de las asociaciones, que era la construcción de vivienda. Ahí hay que reconocer el esfuerzo del ingeniero Tavares, que fue el que trajo el concepto, que era muy exitoso entonces en Estados Unidos, y en Estados Unidos fracasó, se extinguió precisamente por el mismo defecto que acusó en la República Dominicana, por la misma debilidad. ¿Cuál fue? La reitero, la capacidad de captación de recursos fue tan grande que se convirtió en una bolsa de recursos para la banca y no en una bolsa de recursos para la vivienda como era su origen, o por lo menos en menor medida. Luego se ha difuminado ese trabajo, lamentablemente, pero todavía se puede decir que ninguna de esas instituciones quebró y trasladó al sistema financiero general del país, o sea, todos sus defectos. Fue asumida por otras asociaciones. Los 2 o 3 casos de quiebra que se produjeron condujeron a que el sistema mismo acogiera los desperdicios de esa situación y no lo transfiriera a la sociedad, como pasó con la banca grande, con la banca general, con la banca regulada, con todas las virtudes que debiera tener y que se vulneraron y que dieron lugar a grandes crisis bancarias en 2 etapas que hicieron mucho daño a la vida económica del país. Bien, hay que aplaudir que el Estado haya asumido esa responsabilidad, así sea parcial. Y hay que reconocer que las decisiones que se han tomado al respecto, lo que se conoce, están muy inspiradas en el éxito relativo de la ciudad Juan Bosch. Digo relativo porque no dio la posibilidad de que el gobierno anterior de la plenitud de su desarrollo. Hay mucha gente que ya está viviendo ahí, pero hay muchos proyectos que no han terminado y cuya construcción está limitada. El doctor Balaguer manejó en su primer periodo el problema de la vivienda con un criterio distinto al de las asociaciones de ahorro y préstamo que conllevaban la creación, la creación de paquetes de capital manejados con criterios privados para fines de la construcción de vivienda. El doctor Balaguer la manejó con criterios urbanísticos, con criterios sociales y con criterios de dinamización económica.
pero conocemos muchos fracasos de esos proyectos, porque mucha gente muy humilde, desalojada simplemente por criterios urbanísticos, se mandaba a sitios donde socialmente no se sentían bien y por los cuales le daban un dinero muy grande y terminaron volviendo al arrabal, vendiendo las propiedades y volviendo a vivir miserablemente. Las asociaciones de ahorro, al depurar a las solicitudes de crédito y darse cuenta de que el individuo tenía capacidad de pagar, pues naturalmente fueron más eficientes. Aunque los éxitos no eran tan rutilantes como las inauguraciones que hacía el doctor Balaguer, que muchas de ellas luego palidecían precisamente por la violencia social del traslado. Bien, la aspiración del gobierno de 62.000 familias, 310.000 personas en 4 años, es una buena meta. Pero la alianza público-privada, el compromiso público-privado que conlleva, no ha sido definido claramente y es importante que se conozca. El Estado tiene mucha tierra porque Trujillo concentró en sus manos una propiedad inmensa que todavía no se ha podido dilapidar, que la mayoría se ha utilizado mal, inclusive la que estaba social y productivamente organizada, como era el caso del Consejo Estatal del Azúcar y sus distintos nombres, pero la misma cosa, que se ha ido perdiendo en un roer permanente de lo más bajo de la sociedad dominicana en términos morales y económicos. Las ratas que ocupan espacios para luego hacerse difíciles, pero no le agregan ningún valor. Hay una serie de subsidios más o menos establecidos ya por el programa de Ciudad Juan Bosch, como por ejemplo el subsidio a la primera vivienda. Este gobierno le agrega concentrado en el pago inicial. En el caso del subsidio a la primera vivienda anterior, tengo entendido que se desplegaba en el costo total de la obra, o sea, en el financiamiento general, no solamente, no concentrado en el pago inicial. Tal vez es el resultado del estudio del resultado anterior. Bien, pero simplemente estoy describiendo lo que entiendo. Primero, que el Estado aporta la tierra, eso lo entiendo perfectamente y lo puede entender cualquiera que conozca más o menos cómo se maneja ese negocio. Pero ahora se agregan 2 subsidios. El familiar, que se supone que será función de la cantidad de familiares beneficiarios de cada vivienda, y el de las tasas. O sea, fíjense, ya se subsidia el pago inicial. Eso es importante porque no todo el mundo tiene un rancho, un habitáculo malo que pueda vender por 100 o 150.000 pesos para utilizarlo para pago inicial. Y es necesario subsidiar ese pago. Bien, es un ajuste con respecto al anterior. Y las tasas. Las tasas crean un mercado financiero peligroso porque descomponen el sistema de tasas de mercado que debe tener una cierta semejanza cuando el producto es igual, por lo menos. Lo lógico es que el dinero tenga un costo igual para todo el mundo. Pero si se está aceptando la deficiencia social acumulada en la pobreza y se quiere compensar esa pobreza, hay que tocar las tasas. Pero tiene una vocación muy peligrosa que puede descomponer, afectar el sistema de tasas financieras semejantes en todos los niveles. Y por último tenemos el tema de las hipotecas. Al INVI de repente le han descubierto, como le digo, le han descubierto virtudes desconocidas totalmente. Se pretende graduar del Ministerio de la Vivienda y el INVI no sabe ni leer ni escribir todavía para fines de ser un ministerio.
Tendría que desarrollar potencialidades que no ha exhibido nunca. Los índices de cobro del INVI en las obras a su cargo o cuyos resultados se han puesto para su manejo, por lo menos que hay que decir es que nunca han hecho bulla, nunca han deslumbrado a nadie, nunca, tampoco han hecho escándalo, pero ese silencio a veces es el silencio de la inutilidad, no el silencio de la eficiencia. La realidad es que con subsidios o sin subsidios, las hipotecas deben manejar el sistema financiero, porque es quien conoce esos procesos. El INVI, no recuerdo haber visto en la prensa una compulsa para confiscación y subasta de una propiedad incautada por el INVI. Eso indica que o cobran muy bien o no cobran. Ese silencio no dice más nada que eso. Dos cosas muy extremas. O no cobran o son muy buenos. Porque el que no sale en la prensa de las hipotecas en rojo, falta de pago por 3, 5 meses, el que no sale ahí es porque no tiene clientes variados o es un genio de la finanza. Y no es un genio. Ninguna entidad pública tiene esa condición de genialidad en las finanzas públicas. Es más, los que la tienen en la privada son los que más publican, porque son los que más están al día de las cosas que hay que recoger y de los daños financieros a que conduce la falta de pago de una parte del sistema. También puede venderse hipotecas a los sectores financieros que están llenos de dinero, resultado de una pandemia que ha tenido más recursos financieros para resolverse que recursos médicos, que están muy limitados, vacunas que no llegan. Y directamente también dentro de ese sector financiero a los fondos de pensiones que necesitan acercar más al consumidor final del dinero esos recursos y no dejarlo simplemente en la banca comercial para que sea ella la que lo asigne a los que pagan intereses más altos. Los fondos de pensiones no pueden manejar esa cantidad enorme de dinero sin lograr una rentabilidad mayor que le garantice a los beneficiarios de esas cuotas que se pagan todos los meses con cargo al retiro. Si no, a la hora del reparto va a ser la hora del lloro. Lo que se va a repartir no va a garantizar un modesto retiro o un retiro de cualquier tipo adecuado a los que durante años han estado haciendo cerebro sobre ese final del día que será luminoso. Es más, tanto cerebro se hace que hoy es sujeto de presiones sobre el Congreso para que se reparta un paquete de ese dinero, no dándose cuenta de que se está copiando paso a paso el sistema que ya se copió en su origen de Chile, que dio malos resultados en Chile, uno de los cuales es la repartidera de ese dinero en estas condiciones, y que se está transfiriendo aquí como una réplica directa del fracaso de allá. Pero naturalmente, el que tiene su bolsillo vacío o el bolsillo con la mano extendida todo el tiempo, piensa que es mejor coger el dinero ahora que cogerlo después. Y mucha razón tiene, porque el 30% que lo coja hoy probablemente le rinda más que el 70% que queda a la hora de la repartición y el lloro. Y hay que pensar también en otros elementos. Por ejemplo, en esos sistemas de repartición de la riqueza pública por parte del Estado, se emplean a veces criterios de venganza
que conducen a errores graves que se hacen emblemáticos. Y hay que tenerlo presente. Por ejemplo, don Antonio Guzmán, en un mal momento, confiscó la finca de Aguayo, que era una finca modelo, que estaba en las afueras del San Francisco de Macorís. Y esa confiscación se hizo para reforma agraria. Ahí nunca se sembró nada. Ahí se sembró discordia. Se cosechó discordia. ¿Qué es hoy? Un barrio de San Francisco de Macorís de improvisaciones y mentiras. Igualmente ha pasado con aquel proyecto gigantesco concebido a deshora en el gobierno de Jorge Blanco, que fue Invivienda. No había tiempo para terminarlo en ese gobierno. Se pensó que se podía hacer un esfuerzo y terminarlo. No se terminó y todavía hay gente reclamando con títulos en la mano un cuarto piso de un edificio que no se construyó más que el primer piso y que está en su idea, que queda allá arriba, allá, mira ese, el que va ahí, el cuarto, y nada más hay dos. O sea, es una cosa que hay que manejarla con criterio y tener en cuenta que los límites de 4 años de los gobiernos se repiten en el país y que no importa que el gobierno cambie para un destinatario del mismo partido, porque suelen ser más graves las diferencias entre los de un mismo partido que una transferencia a otro partido. Y si no, pregúntenle a Antonio Guzmán y a Jorge Blanco y a Magluta, a Leonel Fernández y a Danilo Medina. Cómo las enemistades de un solo partido conducen a dureza en el manejo de su predecesor, más fuerte que si se le entrega a un tercero. Como todo eso puede pasar y ya se tiene experiencia al respecto, lo mejor es manejar esa cosa con cuidado, con criterio puramente profesional. Es peligroso cuando el Estado tiene que asumir tareas de este tipo, pero es necesario que las asuma cuando tiene recursos para hacerlo y cuando la necesidad lo impone, porque no puede seguir creciendo el país a la velocidad que está haciéndolo sin que el problema de vivienda, de salud y de educación crezca adecuadamente. No es que se solucionen todos los problemas, no es que tengamos a Suecia como modelo, no. Es que crezca al mismo paso que crece la economía dominicana, porque es lo justo. No es posible que los crecimientos económicos dominicanos se concentren en minorías. Es necesario que el poder de repartición que está en manos del Estado haga su parte. Lo mejor sería que el Estado no tuviera que intervenir en nada de eso, que las soluciones fluyeran de acuerdo al equilibrio de intereses. Pero eso es un sueño hoy. En un país como el nuestro, con un crecimiento económico sostenido, es necesario que el Estado asuma funciones como esa, pero que tenga en cuenta, reitero, los fracasos anteriores, que han sido graves y duros y trascendentes, y dejan huellas indelebles. En Vivienda es un monumento a la ineficacia del cesarismo político, de querer dejar un homenaje a sí mismo, un homenaje propio, un gigantismo extemporáneo, que terminó en una ruina que da vergüenza para todos, no solamente para los que la concibieron, sino para todo el país, que se haya botado tanto dinero para hormigonar una miseria de los que tuvieron la dicha de trasladarse allí, pero a una miseria más dura, más pesada que la del rancho, porque la miseria de hormigón suele ser más pesada, es necesariamente más pesada y más vergonzosa que la miseria de la necesidad estricta. Creo que eso es un buen resumen de algo que va a tener mucha influencia en la vida económica dominicana. Va a permitir el ensayo de un compromiso político privado en que
La tierra y los subsidios los aporta el Estado, la construcción lo hacen, la desarrollan los promotores y las hipotecas las maneja el sistema financiero. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, será hasta el próximo viernes cuando le tendremos de nuevo por acá. Tenga buen día.